En este seminario vamos a hablar de las novedades de la renta para la campaña 2022 y vamos a hacer algunos supuestos de diferentes datos que aparecen nuevos este año en datos fiscales y también en apartados que han cambiado con respecto a otros años para que el usuario conozca las novedades y sobre todo los cambios en ciertas pantallas que hubo. La campaña de este año, la renta del 2022, se inicia el 11 de abril del 2023 y es hasta el 30 de junio. El tema de la domiciliación será hasta el 27 de junio, tienen plazo para domiciliar. Recuerden que pueden fraccionar la renta, en ese sentido no hay ningún cambio con respecto al año anterior. El primer fraccionamiento sería, o el primer cargo sería el 60% del importe, el segundo el 40%. El primer cargo se hace, pues si se domicilia con fecha del 30 de junio y el segundo pues es hasta el 6 de noviembre del 2023. Para dar de alta la declaración, ya saben ustedes que tenemos un apartado que es el traspaso de declarantes desde el año anterior. Podemos traspasar los declarantes de un año para otro. Y también tenemos el apartado de alta declarante, si queremos darlo de alta. Entonces, si damos de alta declarante, el programa nos va a pedir ahí una información. Si queremos introducir manualmente los datos o si queremos importar los datos fiscales. Para importar los datos fiscales se requiere tener o bien el certificado de la persona a la que vamos a hacer la declaración o bien el número de referencia. Entonces, en la siguiente pantalla podemos teclear el NIF del declarante, se lo pondríamos en este apartado de aquí. Si se hizo la renta con el programa el año anterior, nos va a aparecer aquí el importe de la casilla 505 y también nos va a aparecer la fecha de validez del DNI o bien la fecha de expedición en el caso de que sea un DNI permanente. También nos va a aparecer los últimos cinco dígitos del IBAN, que sería en el caso de que el año pasado no presentase la renta y con ese dato sí que podemos validarnos en Hacienda. Con esos datos, es decir, básicamente NIF, el importe de la casilla y la fecha de validez, le damos al botón de obtener la referencia y ya tenemos la referencia, nos aparecerá aquí. Si el automático no nos funcionase por algún problema puntual, que entiendo que no, podemos usar el manual, que esto nos lleva a la página web, tecleamos esa información y ya nos devuelve la referencia. Podemos hacerlo con el certificado del contribuyente o bien, en el caso de que no haya casilla 505, lo comentábamos antes, porque no presentó la renta, entonces nos tendremos que indicar los últimos 5 dígitos de una cuenta bancaria que sea titular el contribuyente. Al igual que el año pasado, antes de realizar cualquier tipo de consulta de datos fiscales o de descargar los datos fiscales, vamos a necesitar que se ratifique el domicilio fiscal que tenga el contribuyente. Entonces, dándole a ratificación, pues con la referencia nos va a aparecer el domicilio que tiene actualmente en Hacienda y si no fuese el de actual, lo cambiaríamos y lo modificamos y si no, pulsamos en la ratificación. Después ya podremos descargar los datos fiscales, con lo cual ya nos aparecerá aquí la referencia y teniendo la referencia ya podremos descargar los datos que nos aparecerá pues en este apartado algo así como esto. Ya nos aparecerá pues el fichero de datos fiscales, ¿vale? Estos son unos ficheros ficticios, pues un poco para que vean el funcionamiento. Al dar la siguiente se nos muestra los datos que vienen en el fichero. Pues en este caso nos aparece el declarante principal, el titular de la declaración, nos aparece el cónyuge, nos aparece también un descendiente, nos aparece unos rendimientos del trabajo y aquí, por ejemplo, nos aparece una deducción. En este caso es una deducción familiar, que es la deducción por descendiente con discapacidad a cargo. Nos aparecería el importe abonado anticipadamente, si hubiera. Al dar la siguiente, finalizamos y ya tenemos nuestra declaración abierta y en el botón de menú tenemos los diferentes apartados en los que hay datos.
Por ahora, concretamente, solo tengo en datos personales, sus datos personales, en datos familiares, los datos de los familiares, cónyuge y descendiente. Después tenemos en rendimientos del trabajo sus rendimientos y tenemos aquí un menú que nos indica una alerta. Entonces, si pulsamos en el menú de alerta, pues ahí nos aparece alguna alerta. En este caso, nos aparece un recordatorio. Nos indica que en datos fiscales sí que nos viene una deducción por descendiente con discapacidad y que por ahora no la hemos informado. Si hacemos doble clic, accedemos aquí al cónyuge, perdón, al cónyuge no, al descendiente, y pulsando en el botón, este descendiente tiene discapacidad, pulsando en el botón de deducción descendientes, podemos cubrir los datos de esa deducción. En principio, aquí pondríamos la fecha de la discapacidad. Normalmente en este caso tendremos que tener un certificado conforme nos acredite esa fecha. En el fichero, concretamente en este viene el 1 de agosto del 2020. Pero es importante tener el certificado. Y el programa ya nos aplica la deducción. En este caso, declarante 1200, conjunta 1200. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Y es, en este caso, tenemos un titular con el cónyuge y un descendiente de ambos. Entonces, como no hemos incorporado aún los datos del cónyuge y por tanto no tenemos sus cotizaciones, ni también la clave de si estuvo en el paro o es pensionista, entonces lo que hace el programa es que entiende que el cónyuge no tiene derecho a esa deducción y por tanto le aplica 1200 al declarante. Entonces, en este caso concreto es imprescindible que importemos los datos del cónyuge o bien informemos nosotros de las cotizaciones, porque necesitamos saber si al final el cónyuge tiene o no derecho y entonces se repartirá aquí abajo la deducción. Esto tienen que tener en cuenta que es muy importante porque de no hacerlo así pudiese ocurrir que el declarante haga su declaración y aplique 1200 y que después el cónyuge haga su declaración a lo mejor por su cuenta y también aplique 1200. De esta manera tendríamos un requerimiento de Hacienda porque estamos duplicando la deducción. Fíjense en este caso concreto, si nosotros salimos y vamos a importar datos del cónyuge, en este caso vamos a importar otro dato que tengo aquí, fiscales, ¿no? Son ficticios también. Como aquí ya tengo esa deducción y tengo sus cotizaciones, ahora cuando vamos a familiares y nos movemos en la deducción por descendiente, cubrimos la fecha, vemos que efectivamente ahora el programa ya no está aplicando 1200 al declarante, sino que está aplicando 700 y al principal y al cónyuge le está aplicando 500. Vamos a ver por qué. Si nos vamos al cónyuge y vamos a cotizaciones, vemos que en esas cotizaciones hay 2 meses en los que no cumple las condiciones. Como no lo cumple, el cónyuge como mucho puede aplicarse los otros 10, que son los 500 euros que me aparece aquí. Y los 100 euros que le faltan al cónyuge se los aplica al declarante. Por eso decimos que es imprescindible que tengan cubiertas en todas estas deducciones familiares, que tengan cubiertas las cotizaciones del cónyuge. Después también, en este caso, si vamos aquí, bueno, esto ocurrirá en cualquier deducción familiar, maternidad, familia numerosa, cónyuge con discapacidad, descendiente ascendente con discapacidad, todas las que tienen que ver o en las que intervienen las cotizaciones. También tengan en cuenta que hay una novedad que vino publicada en la Ley 6/2023 de 17 de marzo de los mercados de valores y de los servicios de inversión, esto se publicó en el BOE el 18 de marzo, que es que se reconoce
el derecho a la deducción de maternidad de aquellas madres que estaban o en situación de ilegal de desempleo por suspensión del contrato de trabajo, un ERTE o víctimas de violencia de género, o bien aquellas personas que eran trabajadoras fijas discontinuas durante el periodo de inactividad productiva, o bien las que estuvieran como prestación por cese de actividad, que cobraban la prestación por cese de actividad, siendo trabajadoras autónomas como consecuencia de la suspensión de la actividad económica desarrollada. Bueno, ¿qué nos viene a decir esta disposición final quinta introducida en esta ley de mercado de valores y servicios de inversión? Pues que durante el año 2020 y 2020 no se permitía que una persona, por ejemplo, que estuviese en ERTE con suspensión total, pues cobrase la deducción de esos meses. Así que ahora este año, como se reconoce, hay este menú en el que vamos a meter aquí la ampliación. Es decir, aquí habrá que poner a qué número de hijos dan derecho a esta deducción. Imagínense, por ejemplo, en el caso 1, no he aplicado 200 euros, por ejemplo, porque estaba en situación de ERTE con suspensión total, y también tenía de gastos de guardería pues 50 euros que no me pude aplicar. Esto en el 20 y en el 21 lo que fuese si es que tuve algo. De esta manera, al grabar ya nos queda esta deducción para poderla aplicar en este ejercicio. De aquí comentar algo importante, y es que si el contribuyente aplicó la deducción en el año 2020, aun estando en ERTE, por ejemplo, suspensión total, víctima de violencia de género, o recibiendo prestación por cese de actividad, o siendo una fija discontinua durante los periodos de inactividad, aplicó la deducción y no regularizó, entonces ahora no procede, porque ya la aplicó. Pero puede darse el caso que la hayan aplicado por error, hayan regularizado la situación y ahora, como se reconoce en esta disposición final quinta el derecho a ello, pues así que la pueden pedir. Vale, pero si la han aplicado y no lo han regularizado, pues ahora no la aplican, sino la aplicarían 2 veces. Pues esta es una novedad en este año de la renta. Después, también como novedad, tenemos algo que ha sido bastante demandado por ustedes en nuestro programa. No es una novedad de renta, sino que es una novedad del programa. Y es que cuando tenemos un inmueble, vamos a imaginarnos aquí, pues que tenemos un inmueble, vamos a cubrir inmueble, aquí ponemos la naturaleza, pues aquí sin referencia catastral. Aquí ponemos el valor catastral 15.000 euros, valor de construcción 5.000 y importe de adquisición, el tipo de adquisición lo hemos adquirido de manera onerosa. Este año como novedad hay la clave 3, onerosa y lucrativa, esta no la había el año anterior. Indicamos el importe de adquisición, la fecha de adquisición y los gastos que haya tenido el inmueble, ¿no? De gastos y tributos. Aquí damos a grabar y aquí metemos pues el uso. Pues este inmueble estuvo a nuestra disposición y estuvo a nuestra disposición, por ejemplo, vamos a poner 334 días y grabamos. ¿Por qué? Porque hemos vendido el inmueble pues el 1 de diciembre. Entonces, si venimos aquí y ponemos que hemos vendido el 1 de diciembre del 2022 y grabamos, en este caso, una de las novedades para este año desde el programa nuestro es la posibilidad de que al haber introducido una fecha de venta, desde aquí podamos traspasar a ganancias y pérdidas. Entonces, si marcamos en traspaso, ponemos el tipo, hemos transmitido por una transmisión intervivos onerosa y tenemos que indicar el importe de la transmisión. Pues, por ejemplo, 100.000 euros y hemos gastado pues 850 de gastos. Le damos a traspasar, aceptamos y este inmueble ya nos queda, este inmueble nos queda aquí, pero nos queda en ganancia y pérdida patrimonial derivadas de transmisión, aquí la ganancia. ¿Vale? Entonces, es una forma de hacerlo muy cómodo porque metemos la fecha de venta, el importe de venta y ya nos quedaría hecho
la ganancia patrimonial. Bien, más cosas. Dentro de lo que es las actividades económicas, como novedad para este año, tenemos que se ha aumentado la reducción general del 5% en módulos, en las empresas que están en estimación objetiva, había una reducción del 5%, pues se ha aumentado el 15%. Y esto realmente el programa ya lo tiene en cuenta. Es decir, si nosotros venimos a estimación objetiva, le damos a añadir y metemos una actividad, cubrimos los datos de esta actividad, si es de nueva actividad, si es una actividad de temporada, si ha ejercido en un único local. Vamos metiendo o contestando aquí las diferentes preguntas que se tienen en cuenta. Aquí le vamos a poner pues número máximo de empleados, el número de horas anuales. Aquí como novedad también está que el año pasado había la reducción para aquellas actividades que se realizan exclusivamente en Lorca o en Lorca y en otros municipios que tenían unas reducciones especiales. Este año se ha aumentado también para aquella actividad que se realiza en La Palma o en La Palma y otros municipios. Entonces tendremos que indicarlo aquí y aplicaría una reducción adicional. Entonces, aquí grabamos, ahora entramos en cada apartado y metemos, pues, ¿cuántas horas hicieron los mayores de 19 años? Pues 1800. Y personal no asalariado, pues también 1800 horas. Y el local, pues ha tenido los siguientes metros. Desde todo el año ha tenido, pues, 300 metros. Aquí podríamos meter, a lo mejor, de enero hasta julio, teníamos un local de 150 metros y después de agosto en adelante 300, si nos calcula el promedio. Entonces, esto nos calcula ya, o nos hace el cálculo de los rendimientos. Lo importante aquí es que esta reducción general que ven aquí es la que antes se cogía el rendimiento neto y se aplicaba un 5% y ahora el programa aplica un 15%. Y esta sería la reducción adicional para aquellas actividades que hayan sido en Lorca o en La Palma. Realmente es un cambio que no le afecta al usuario porque el programa lo calcula de manera automática, pero es importante, pues, indicarlo como novedad legislativa, ¿no? Aumento de la reducción. En el caso de actividades de módulos de agricultura, se ha recuperado la reducción que había del 35% del importe del gasóleo y también por la adquisición de fertilizantes, que aquí sería el 15%. Entonces, cuando metamos aquí una actividad y dentro pongamos el importe del gasóleo, imagínense, hemos gastado 1000 euros, ponemos 1000 euros, aquí ya nos va a aparecer pues, los 350, esa reducción del 35%. Si tienen el programa nuestro de Fiscal, en Fiscal tienen unas cuentas de gastos que están creadas al efecto, es decir, compra de gasóleo, compra de adquisición de fertilizantes. Y todo lo que vaya en esas cuentas, después el programa lo traspasa aquí. ¿Vale? También cuando metan la factura verán que hay una clave para saber qué tipo de rendimiento, si son actividades en tierras propias o no, actividades ganaderas, ahí les pide la clave para después traspasarlo para aquí. Pues resumiendo, en módulos de agricultura se recuperan estos dos tipos de reducciones. Antes había la de gasóleo y creo que la otra era de piensos y fertilizantes. Ahora son adquisición de fertilizantes y de gasóleo, 35 y 15% de reducción de los importes de esas adquisiciones. Siguiendo un poquito con las novedades, en ganancias y pérdidas patrimoniales hay dos tipos, las no derivadas de transmisión de elementos patrimoniales o las que derivan de una transmisión de elementos. Esto era igual que el año pasado. Pero este año, dentro de no derivadas, hay un apartado que es el de otros y aquí tenemos alguna clave nueva. Entonces, aquí cuando cubran los datos, les va a aparecer básicamente tres claves nuevas. La de ayudas públicas al alquiler, esta sería la número 4. La del bono cultural joven, y la ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. Estas tres claves son nuevas. Vienen identificadas en los datos fiscales. Entonces, cuando traspasemos los datos fiscales, si nos viene este tipo de ayuda, ya nos va a aparecer aquí. Si no viene identificada, pues a veces aquí, por ejemplo, puede haber ayudas de las comunidades autónomas, bueno, que normalmente
irían básicamente, entendemos, en las 6, ¿no? De más ganancias, como un cajón desastre. Esto al final lo que ocasiona en el programa es una ganancia patrimonial, ¿no? Es una ayuda. Pues esa es una novedad este año, esas tres claves. Repito, las ayudas de 200 euros, el bono cultural joven y el bono de alquiler joven. En la otra parte de ganancias y pérdidas patrimoniales, las que derivan de transmisión de elementos patrimoniales, la G2 y la G3, también hay un cambio. Y es que este menú que se llama otros elementos patrimoniales, pues ahí hemos desglosado, de acuerdo con el modelo de Hacienda, porque el modelo pues también ahí cambia la estructura de esos apartados, lo que hemos hecho es desglosar, hemos, digamos, quitado de este apartado pues una clave que antes había para las monedas virtuales, que ahora van a tener su propio apartado, y otra clave para los inmuebles, que ahora va a tener su propio apartado. Entonces, en monedas virtuales, si quisiéramos hacer nosotros aquí, indicar pues una transmisión, pondríamos el perceptor, la moneda, el tipo de contraprestación, que pueden ser uno de esos 4, una contraprestación de moneda de curso legal, a lo mejor otra moneda virtual, otro activo virtual distinto a las monedas, o bien bienes o servicios. En este caso ponemos, imagínense, moneda de curso legal y ponemos ¿en cuánto transmitimos? Pues transmitimos 3.000 euros y hemos adquirido en 1.500. Y esto nos genera pues una ganancia patrimonial, en este caso de 1.500 euros. Por tanto, muy sencilla la introducción de los datos. Lo único que tienen que tener en cuenta es que se ha desglosado este menú de otros elementos patrimoniales, o hemos quitado de este menú de elementos patrimoniales estos dos, para que tengan su propio apartado. Siguiendo un poco con las novedades, en reducciones de la base imponible hay un cambio bastante importante en los planes de pensiones. Entonces, cuando vamos a meter un plan de pensiones o lo traspasamos de datos fiscales, indicamos el tipo de plan, normalmente el 1, y indicamos en el 2022 el importe que hemos aportado. La novedad de este año es que se han reducido. El año pasado eran 2.000, este año el límite son 1.500. Entonces pondríamos el importe y le damos a grabar. Fíjense que aquí, además de esas reducciones personales, hay reducciones que tienen que ver con los planes de empleo de la empresa. Pero estos no se cubren desde aquí. Entonces, le damos aquí a grabar y grabamos. Si tuviéramos planes de pensiones que los aporte la empresa, eso irían en rendimientos del trabajo. También se trasladan de los datos fiscales y si lo hacemos manual, pondríamos aquí, por ejemplo, pues plan empresa y ahora dentro de estas casillas, planes de pensiones, indicamos cuál de ellos es, en este caso vamos a poner régimen general y cubrimos los datos. La empresa tiene un número 1, plan de pensiones de empleo, que suele ser el más habitual. Ponemos el NIF del fondo del plan de pensiones y tecleamos los datos. En este caso ponemos aquí la contribución y ya tendríamos ahí indicado los datos. Tengan en cuenta que esto se pasa de datos fiscales, con lo cual no necesitaríamos grabarlo, pero hay la posibilidad también de poderlo grabar manualmente. Aquí tendríamos las contribuciones del promotor, que serían aquí, pero también puede haber aportaciones efectuadas por empresas que deriven de una decisión del trabajador, que irían aquí. Y todas estas irían después al otro apartado que hemos visto de reducciones. Por un lado, son rendimientos de trabajo, porque son planes de pensiones que aporta la empresa, mayor rendimiento de trabajo para el contribuyente, pero al mismo tiempo van en reducciones e irían a esa pantalla que veíamos antes. Más cosas. Esa de planes de pensiones, bueno, para que sepan un poquito también, hemos dicho, el límite general pasa de 2.000 a 1.500. En el caso de las contribuciones por parte de la empresa, se aumentan de 8.000 a 8.500. Es decir, el límite global
sigue siendo como el año pasado, 10.000. Lo que pasa que personales son solo 1.500 y el resto, los 8.500, son cuando son también el incremento adicional de contribuciones por parte de la empresa. También comentar que este año, dentro de lo que son deducciones, en deducciones generales hay una nueva deducción. Y esta deducción es para aquellos que tengan su residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma. En ese caso, si tienen la residencia habitual efectiva en La Palma, indican aquí la clave 11 y lo que va a hacer aquí el programa es aplicar una deducción que puede llegar hasta el 60%, que lo calcula de manera automática el programa. Y esta sería, pues, en deducciones generales. En deducciones de eficiencia energética también hay una novedad. Y es que en este caso tenemos aquí una clave nueva, que es la clave 4, que son importes aplicados y pendientes de ejercicios anteriores. Y concretamente son las obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial. Este dato viene también en datos fiscales, que nos vendría la base de deducción aplicada y también el exceso que procede del 2021. Concretamente, esta clave 4 está limitada a 5.000 euros en el ejercicio y en el plurianual está limitado a 15.000. Entonces, la podemos traspasar de datos fiscales o también la podemos informar. El resto, las otras tres, serían las obras que hagamos durante el año 2020, que hayamos hecho durante el año 2022, que son iguales que las del año anterior, ¿no? Comentar aquí que sí que hay una novedad, que se ha ampliado lo que es esta deducción hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces es interesante que sepan que hay pues esa deducción en caso de que tengan que hacer algún tipo de obra de reducción de demanda de calefacción y refrigeración, de obras realizadas para mejora de consumo de energía primaria no renovable o de obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial. En este caso, por ejemplo, podemos meterlas a mano, le damos a añadir, indicamos el perceptor, ponemos la clave, por ejemplo, la clave 4. Vamos a pensar que el año pasado la base de deducción aplicada fueron 5.000 y hice una tributación individual y me quedaba pendiente 1.000 euros. Digamos que hemos hecho una obra por 6.000 euros, 5.000 fue el año pasado y ahora 1.000 euros. Le damos a grabar. Y aquí, por ejemplo, si vamos a totales, pues ya vemos que en este caso es el 60% de esos 1.000 euros, en concreto 600 euros de deducción. Pero repito, vienen de los datos fiscales. Y ya completando la última novedad, por decirlo así, en el apartado de deducciones indebidas, que es donde introducimos pues todas esas deducciones que de manera que hemos aplicado otros años y han sido o han finalizado o finalmente han sido indebidas, venimos aquí y podemos añadirlas para devolver esas deducciones. Y en este caso hay una nueva clave, que es el incremento de las cuotas por pérdida del incentivo del derecho fiscal. ¿Vale? Entonces esa clave 3 es nueva. Podemos indicarlo ahí, indicamos la pérdida del incentivo, tanto estatal como autonómico, y podemos también hacer cálculo de intereses, indicando la fecha de inicio, la fecha fin, cuando hemos pagado o nos han devuelto y cuándo vamos a reintegrar esas deducciones, y ya nos calcula el programa los intereses. No ha cambiado con respecto a años anteriores, simplemente que hay una nueva clave, que sería la clave número 3. Y eso es un poquito las novedades. Hay ahora una novedad que quería comentarles. Y es, imagínense el caso de una declaración en la que tenemos un declarante, en este caso Martín, que está casado, pero vamos a suponer que, por ejemplo, pues el cónyuge, ¿no? Pues ha fallecido. Entonces, en este caso, Martín, pues pasa a ser viudo. Vale. ¿Qué les quería yo comentar en este caso? Pues hay un supuesto que es nuevo este año que tiene que ver con los hijos. Entonces, vamos a borrar el cónyuge. La clave de borrado es grave, ya eso ya lo saben. En este caso con mayúscula.
En este caso se borra también todos los datos del cónyuge, incluso los descendientes también que forman parte del cónyuge. Y aquí vamos a añadir ese descendiente que teníamos antes, ¿no? Entonces indicamos aquí el NIF. Cubrimos los datos. Y en este caso, este descendiente le vamos a poner que tiene una discapacidad, el 1. Y la vinculación, pues es la 6, descendientes de declarantes y convive con el otro progenitor, ¿vale? Imagínense en este caso, que puede ocurrir, aquí declararíamos el NIF del progenitor. Si no tiene NIF, pues ponemos el NIF, ponemos los datos, el sexo. ¿Y cuál es la novedad en este caso? Bueno, en este caso ocurre que si este descendiente tiene una minusvalía, pero esta minusvalía, y eso es lo importante, ha sido reconocida con posterioridad al fallecimiento del otro progenitor, en ese caso podemos marcar esta casilla. Y lo que hace aquí esta casilla es que le va a aplicar la deducción íntegra al cónyuge viudo. Entonces, aquí vamos a ir a personales un momento para cambiar el estado civil, porque entonces ya pasa a ser viudo. Ya saben que el fallecido tiene que hacer su declaración individual. Ahí incluirá el familiar también, su descendiente, pero no con esa discapacidad. Y en la deducción ponemos la fecha y fíjense que el programa ya nos calcula la deducción de 1.200 para este contribuyente, para el viudo, no para el otro, porque la declaración de discapacidad se reconoce con posterioridad al fallecimiento. Por eso ahí aparece la posibilidad de marcarla si fuera ese caso. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la renta, vemos cómo efectivamente el mínimo personal y familiar va a ser la mitad de cada contribuyente, pero lo que es el mínimo por discapacidad se aplicará solamente a este contribuyente. Es importante esto, porque aquí podríamos aplicar la máxima en la deducción. Y bueno, un poquito, pues esas han sido las novedades. Recuerden que estamos a 4 de abril, a día de hoy no se puede aún presentar las declaraciones, eso será el día 11. Sí que se pueden importar datos fiscales, se pueden trabajar con el programa, pero lo que es la presentación, pues está limitada hasta que se abra el plazo el día 11 y a partir de ahí ya podamos presentar declaraciones. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de novedades de la renta del año 2022 y esperamos que, como siempre, pues el programa sea de su agrado.